Población temprana. El temprano poblamiento de la futura región maya, hacia el año 2000 a.C., marcó el inicio de una de las civilizaciones más importantes del mundo precolombino. En esta fase tuvo lugar la transición de grupos nómadas de cazadores y recolectores hacia comunidades agrícolas sedentarias, que fundaron los primeros asentamientos permanentes en las tierras bajas tropicales de Yucatán, en las mesetas de Guatemala y en regiones vecinas. La clave de este desarrollo fue el cultivo sistemático del maíz, que junto con frijoles, calabaza y más tarde cacao se convirtió en el componente central de la alimentación y de la cultura maya. La domesticación de estos cultivos permitió un suministro confiable de alimentos y condujo a un aumento gradual de la población, así como a la formación de comunidades aldeanas estables. Estos primeros asentamientos aún eran pequeños y estaban formados por chozas simples, redondas u ovaladas, con paredes de madera y techos de hojas de palma. A menudo se agrupaban alrededor de plazas centrales, que ya en esta época temprana se utilizaban para actividades comunitarias. Las primeras diferenciaciones sociales pueden reconocerse a través de hallazgos arqueológicos. Tumbas con ofrendas como cerámica, herramientas o joyas indican el inicio de una estructura jerárquica dentro de estas sociedades. Al mismo tiempo, los hallazgos de silos y recipientes de almacenamiento muestran que las comunidades comenzaron a planificar reservas y así establecieron las bases de una economía más estable. Paralelamente a este desarrollo social y económico, también empezaron a formarse prácticas culturales y religiosas. Restos arqueológicos como simples lugares ceremoniales o altares indican que los rituales y la veneración de las fuerzas de la naturaleza, en particular del sol, de la lluvia y de la fertilidad, desempeñaban ya un papel central en esta etapa temprana. El ciclo de siembra y cosecha marcaba la cosmovisión de las personas, y se puede suponer la aparición inicial de una élite religiosa encargada de comprender y controlar estas fuerzas. Las condiciones ambientales de la región influyeron de manera decisiva en el desarrollo de estos primeros asentamientos. Las selvas tropicales de las tierras bajas representaban un gran desafío, ya que el suelo pobre en nutrientes solo podía aprovecharse mediante roza y tumba y agricultura itinerante. Sin embargo, los primeros habitantes mostraron una notable capacidad de adaptación, desarrollando técnicas que les permitieron cultivar los campos de manera regular y utilizar de forma eficiente el agua de depresiones naturales y ríos. Esta fase del temprano poblamiento constituye la base sobre la cual se edificó la posterior civilización maya. La combinación de productividad agrícola, crecimiento poblacional y una organización social en aumento creó las condiciones para el surgimiento de las primeras aldeas y redes regionales, que en los siglos siguientes evolucionarían hacia sociedades complejas y los primeros centros urbanos. Ya desde entonces se hacía evidente que los mayas estaban estrechamente vinculados con su entorno y que las innovaciones agrícolas, las prácticas religiosas y las estructuras sociales estaban entrelazadas desde el principio, una característica que marcaría su cultura durante milenios. Invención de la escritura. La invención de la escritura por los mayas, hacia el año 400 a.C., marcó uno de los avances culturales e intelectuales más significativos en la historia de las civilizaciones precolombinas. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos de América, compuesto por una combinación de logogramas, es decir, signos para palabras completas, y signos silábicos. Esta escritura jeroglífica permitió no solo el registro del lenguaje y de los acontecimientos históricos, sino también la documentación de la religión, la astronomía, las genealogías y los datos económicos. Se considera un elemento central que distinguía a los mayas de muchas otras culturas mesoamericanas y reflejaba su organización urbana y estatal altamente desarrollada. Ejemplos tempranos de esta escritura se encuentran en cerámicas, estelas y construcciones monumentales. Los signos eran representados en forma de glifos artísticamente elaborados, dispuestos en filas o columnas, y leídos de izquierda a derecha o en doble columna. Cada glifo no era solo un medio de información, sino también una obra de arte estética,
acompañada a menudo de representaciones detalladas de gobernantes, dioses o escenas de la vida cotidiana. La unión de texto e imagen subraya la estrecha relación entre el lenguaje y la cultura visual en el pensamiento maya. La función principal de la escritura se hallaba al principio en la esfera religiosa y política. Sacerdotes y escribas la utilizaban para registrar calendarios rituales, observaciones astronómicas y textos religiosos. De particular importancia era el registro de ceremonias, sacrificios y de la conexión entre gobernantes y dioses. Los reyes hacían inscribir sus hazañas, victorias y linajes en estelas y fachadas de edificios para perpetuar su legitimidad divina y resaltar su poder político. Estos monumentos, que a menudo se erigían en las plazas centrales de las ciudades, servían no solo como recuerdo, sino también como demostración de autoridad frente a la población y frente a otros estados rivales. Además, la escritura desempeñó un papel decisivo en el campo de la cronología y la astronomía. Los mayas vinculaban su escritura jeroglífica estrechamente con su sistema calendárico de gran precisión, lo que les permitió calcular complejos ciclos astronómicos y sincronizarlos con rituales religiosos. Textos hallados en monumentos famosos, como en Copán o Palenque, contienen registros detallados de fenómenos astronómicos como eclipses solares, movimientos planetarios y fechas calendáricas de gran importancia para el orden sagrado del cosmos. El dominio de la escritura estaba reservado a una pequeña élite. Los escribas profesionales, a menudo miembros del sacerdocio o de la nobleza, recibían una formación intensa y gozaban de gran prestigio social. Su aprendizaje incluía no solo el dominio de cientos de glifos y de sus valores fonéticos, sino también conocimientos de arte, matemáticas y religión. Este control exclusivo del saber contribuyó a que la escritura se convirtiera en un instrumento de consolidación del poder, mediante el cual la élite reforzaba su autoridad y moldeaba la memoria cultural de su sociedad. Es notable que la escritura maya se utilizó y se desarrolló de manera continua durante siglos. No solo servía para registrar contenidos políticos y religiosos, sino que también se empleaba en contextos más cotidianos, como la identificación de propiedades, la contabilidad de tributos o con fines comerciales. En combinación con murales y cerámicas decoradas, documentaba la vida diversa de las ciudades-estado mayas. La invención y el uso de la escritura contribuyeron de manera decisiva a que los mayas se convirtieran en una de las culturas precolombinas mejor documentadas. Gracias a su escritura jeroglífica, hoy conocemos no solo los nombres de muchos reyes y las sucesiones dinásticas, sino también acontecimientos históricos detallados, concepciones religiosas y conocimientos astronómicos. Aunque tras la conquista española la escritura desapareció en gran medida y muchos textos fueron destruidos, las inscripciones conservadas y el trabajo de los epigrafistas modernos permiten un profundo acceso al mundo espiritual y a la complejidad organizativa de esta alta cultura. Con la invención de su escritura, los mayas crearon no solo una poderosa herramienta para la administración y la legitimación del poder, sino también un medio para preservar su herencia cultural y para anclar su comprensión del tiempo, la religión y el cosmos. Un legado que hasta hoy sigue fascinando y que refleja el extraordinario logro intelectual de esta civilización. Ciudades tempranas. A partir de alrededor del 500 a.C., en el territorio de los mayas comenzó un impulso decisivo en su desarrollo. Este proceso llevó al surgimiento de los primeros grandes centros urbanos y marcó la transición de comunidades rurales a sociedades de carácter urbano. En este tiempo se establecieron las bases de la cultura citadina que más tarde definiría el esplendor clásico de los mayas. De pequeños asentamientos surgieron ciudades organizadas de manera compleja, con funciones religiosas, políticas y económicas. No eran solo centros administrativos, sino también una expresión de la creciente diferenciación social y cultural de esta civilización.
Estas primeras ciudades aparecieron en lugares estratégicos, en las fértiles llanuras de las tierras bajas, en rutas comerciales importantes, o en regiones con acceso a recursos como piedra caliza, obsidiana y agua. Centros como Nakbe y El Mirador, en las tierras bajas del Petén, o las primeras fases de Tikal, son testigos de este desarrollo. Ya contaban con arquitectura monumental, que anticipaba el aspecto característico de las ciudades mayas posteriores. Aquí se levantaron las primeras grandes pirámides y plataformas, que tenían funciones tanto ceremoniales como administrativas. Casi siempre estaban rodeadas de amplias plazas, que servían como escenario para rituales públicos y asambleas políticas. La construcción de estas obras monumentales solo fue posible gracias a una sociedad altamente organizada, con trabajadores especializados y una autoridad central. El levantamiento de pirámides y templos requería una planificación precisa, recursos logísticos extensos, y una clase dirigente capaz de movilizar y abastecer a la población. Estos edificios estaban dedicados a los dioses, y funcionaban como centros de rituales religiosos. También simbolizaban el poder de la élite gobernante, y su conexión con las fuerzas divinas. Junto a las estructuras ceremoniales surgieron los primeros palacios y residencias de las familias gobernantes, así como barrios para la población urbana. Mientras la élite vivía en edificios elaborados de piedra caliza, la mayoría de la gente habitaba en casas más sencillas, construidas de madera y barro, con techos de paja. Esta diferencia espacial reflejaba la creciente estratificación social, que caracterizaba la vida en las ciudades. Las primeras ciudades no solo fueron centros religiosos y políticos, sino que también se transformaron en nodos comerciales. Ya en esta fase existía una amplia red de intercambios, que conectaba diversas regiones de Mesoamérica. Se comerciaban productos como obsidiana para herramientas y armas, jade para ornamentos, sal y cacao. Todo esto aumentaba la importancia económica de los centros urbanos. Estos contactos comerciales también fomentaban influencias culturales y ayudaban a difundir creencias religiosas, estilos artísticos e innovaciones tecnológicas. Otro elemento central del desarrollo urbano fue la creación de plazas públicas, de canchas para el juego de pelota y de estructuras administrativas. Las plazas servían no solo como escenarios religiosos y políticos, sino también como lugares de intercambio y de interacción social. El juego de pelota mesoamericano, practicado en espacios creados para ello, estaba profundamente ligado a los rituales religiosos y reflejaba la visión cósmica de los mayas. En el ámbito de la infraestructura también hubo grandes avances. La construcción de diques, reservorios y canales servía para el abastecimiento de agua y hacía posible la agricultura en regiones con lluvias estacionales. Estos logros técnicos muestran la capacidad de los mayas tempranos para adaptarse a los desafíos de su entorno y moldearlo activamente. La fase de las ciudades tempranas estuvo marcada por transformaciones profundas. No solo produjo una arquitectura monumental que aún hoy impresiona, sino que también estableció las condiciones organizativas y sociales que hicieron posible la fragmentación política en poderosas ciudades-estado, tal como se vería en el período clásico. Estos primeros centros urbanos fueron laboratorios para el orden social y religioso de los mayas, y pusieron los cimientos de la complejidad cultural y política, que alcanzaría su máximo desarrollo en los siglos siguientes.
Período clásico. El período clásico de los mayas, de aproximadamente 250 a 900 después de Cristo, marcó el apogeo de esta fascinante civilización y se considera su época cultural, política y científicamente más significativa. En este tiempo, los mayas se desarrollaron hasta convertirse en una de las culturas más complejas del mundo precolombino. Su territorio abarcaba grandes partes de los actuales países de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La sociedad experimentó un florecimiento sin precedentes en los ámbitos de la arquitectura, la escritura, la astronomía, la religión y la organización política, donde los poderosos estados-ciudad como Tikal, Palenque, Copán y Calakmul formaron el centro de este desarrollo. Las ciudades mayas de esta época eran imponentes centros urbanos que impresionaban por su arquitectura monumental y una clara planificación urbana. En Tikal, una de las ciudades más grandes e importantes, se erguían pirámides como los templos 1 y 2, que sobresalían majestuosos sobre la selva tropical. Estas construcciones servían no solo como templos religiosos, sino también como símbolos políticos del poder de los gobernantes. Palenque, en cambio, es famosa por sus relieves artísticos y el palacio con su torre única, mientras que Copán es conocida por sus estelas detalladas y sus escalinatas jeroglíficas que contienen una gran cantidad de información histórica. Calakmul, por su parte, fue un poderoso centro político y militar que mantuvo una rivalidad permanente con Tikal. El período clásico fue también la época dorada de la escritura y la ciencia maya. Su compleja escritura jeroglífica se utilizaba extensamente para registrar acontecimientos históricos, rituales, observaciones astronómicas y secuencias dinásticas. Los mayas desarrollaron además calendarios de gran precisión, como el calendario ritual de 260 días, llamado Tzolkin, y el calendario solar de 364 días, llamado Jaab, que eran complementados por la cuenta larga, con la cual podían calcular fechas históricas a lo largo de milenios. Sus conocimientos astronómicos eran notables. Observaban los movimientos del Sol, la Luna, Venus y otros cuerpos celestes, e integraban estas observaciones en sus rituales religiosos y en sus construcciones, cuyas orientaciones se basaban frecuentemente en eventos astronómicos. El período clásico trajo también un florecimiento artístico y artesanal extraordinario. Los mayas crearon impresionantes esculturas, murales y cerámicas finamente decoradas que representaban tanto escenas religiosas como la vida cortesana. Estas obras de arte muestran un alto nivel de estética y sofisticación técnica, y ofrecen una visión del día a día de la élite, sus rituales, vestimenta y ceremonias. El comercio desempeñó un papel central y conectó entre sí a los distintos estados-ciudad. A través de una extensa red se transportaban bienes como jade, obsidiana, cacao, sal, plumas de aves exóticas y textiles. Estos contactos comerciales se extendieron a otras regiones mesoamericanas, lo que condujo a un intenso intercambio cultural. Hacia el final del período clásico surgieron, sin embargo, los primeros signos de tensión. El crecimiento poblacional, el uso creciente de recursos, los conflictos internos entre estados-ciudad rivales y posibles cambios climáticos provocaron presiones. En las tierras bajas del sur, a partir de los siglos VIII y IX, se produjo un dramático declive. Numerosas ciudades fueron abandonadas y el poder político se trasladó al norte de la península de Yucatán. Estructura política. La estructura política de los mayas fue una característica decisiva de su civilización y los distinguió claramente de otras culturas mesoamericanas. En lugar de un imperio centralizado o una autoridad política unificada, el mundo maya estaba formado por una red de ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propia familia dinástica. Estas ciudades-estado, a menudo llamadas Ahab, eran políticamente autónomas, pero mantenían constantes interacciones entre sí mediante comercio, alianzas diplomáticas, matrimonios dinásticos y, con frecuencia, enfrentamientos bélicos.
Este sistema descentralizado dio lugar a un paisaje político dinámico, pero también inestable, que marcó profundamente el desarrollo de la cultura maya. Cada ciudad-estado tenía un gobernante, el ajab, o señor sagrado, considerado como una figura con legitimidad divina. El ajab reunía en su persona el poder político, militar y religioso. No era solo un gobernante terrenal, sino también un mediador entre los hombres y los dioses. Su legitimidad se basaba en su descendencia de dinastías prestigiosas, que a menudo remontaban su origen a ancestros míticos o seres divinos. Las inscripciones monumentales registraban cuidadosamente las genealogías de estas familias gobernantes, para destacar su conexión con lo divino y consolidar así su autoridad política. Junto al ajab existía una capa de nobles y funcionarios que desempeñaban papeles importantes en la administración, la dirección militar y la religión. Esta élite controlaba los recursos del Estado-ciudad, organizaba grandes proyectos como la construcción de templos o sistemas de riego, y dirigía los rituales necesarios para mantener el orden cósmico. Dentro de esta estructura, sacerdotes y escribas ocupaban un lugar clave, pues poseían el conocimiento de la escritura, la astronomía y los ciclos calendáricos, indispensables para las decisiones religiosas y políticas. Las ciudades-estado estaban unidas por una densa red de relaciones que iban desde contactos comerciales pacíficos hasta guerras sangrientas. El comercio jugaba un papel central, ya que no solo permitía el intercambio económico, sino también la difusión de influencias culturales e ideas religiosas. Jade de las montañas del Motagua, obsidiana de las tierras altas, sal, cacao y lujosos bienes exóticos como plumas o conchas circulaban entre los centros, creando interdependencia entre los estados. Pero tan importantes como el comercio eran los conflictos entre centros rivales. La guerra fue un elemento recurrente de la política maya y no solo respondía a intereses territoriales, sino que también tenía dimensiones simbólicas y rituales. El objetivo de estos enfrentamientos no era siempre la destrucción total del enemigo, sino la captura de élites o guerreros que luego eran ofrecidos como sacrificios en ceremonias religiosas. Las alianzas podían desmoronarse rápidamente y cambiar con frecuencia, lo que generaba una situación geopolítica muy dinámica. Rivalidades como la de Tikal y Calakmul marcaron profundamente la historia del período clásico y dieron lugar a campañas militares a gran escala, que transformaban una y otra vez el mapa político del mundo maya. Dentro de las ciudades-estado, la población estaba organizada de forma estrictamente jerárquica. Además de la élite gobernante y los funcionarios religiosos, la amplia clase de campesinos constituía la base de la sociedad. Ellos cultivaban los campos y abastecían de alimentos a las ciudades. Artesanos, artistas y comerciantes formaban grupos especializados que también contribuían a la economía urbana. Esta diferenciación social se reflejaba en el propio paisaje urbano. Mientras la élite habitaba en fastuosos palacios y casas de piedra, la gente común vivía en asentamientos periféricos y más modestos. La estructura política maya fue, por tanto, una red de centros de poder independientes, cuyo juego entre cooperación y competencia produjo una notable dinámica cultural. Permitió a cada ciudad-estado una gran autonomía cultural, pero al mismo tiempo condujo a una fragmentación que los hacía vulnerables a conflictos internos y crisis externas. Precisamente esta organización descentralizada explica por qué la cultura maya, a pesar de la caída de algunos centros, pudo mantenerse durante siglos y reconstituirse una y otra vez en nuevos focos de poder. Este modelo político, que favorecía tanto la estabilidad como la competencia, fue un elemento central del mundo maya y contribuyó de manera esencial a su diversidad y a su singular desarrollo histórico. Calendario y astronomía. El desarrollo de calendarios de gran precisión. Y los extraordinarios conocimientos astronómicos de los mayas. Se cuentan entre los logros más impresionantes de su civilización. Y reflejan la profunda conexión entre ciencia, religión y política. En su sociedad.
Los mayas crearon un complejo sistema de cómputo del tiempo y de observación del cielo, que no solo cumplía fines prácticos, sino que estaba estrechamente vinculado a su visión cósmica del mundo. Su comprensión del tiempo era cíclica y cosmológica. El tiempo no solo se medía, sino que se entendía como una fuerza sagrada, estrechamente ligada a los poderes divinos y al orden del universo. En el centro de su cronología había varios calendarios entrelazados. El más importante era el Tzolk'in, un calendario ritual de 260 días, formado por la combinación de 20 nombres de días y 13 números. Este calendario era esencial para fines religiosos y ceremoniales, y determinaba el desarrollo de rituales, sacrificios, y la elección de momentos propicios para eventos importantes. En paralelo, los mayas utilizaban el Jaab, un calendario solar de 365 días, dividido en 18 meses de 20 días cada uno, y un breve mes sin nombre de 5 días. La superposición de estos dos sistemas generaba un ciclo de 52 años, al cabo del cual las combinaciones de Tzolk'in y Jaab se repetían. Otro elemento destacado era la cuenta larga, un sistema lineal de cronología, que permitía a los mayas registrar fechas históricas, con enorme precisión a lo largo de vastos periodos de tiempo. La cuenta larga fue especialmente importante para documentar sucesos dinásticos, sucesiones de gobernantes y rituales significativos, y hacía posible fechar acontecimientos a lo largo de milenios. Se basaba en un sistema vigesimal, representado con puntos y barras, y aún hoy se utiliza para fechar inscripciones en estelas y códices. Sus conocimientos astronómicos estaban íntimamente ligados a estos calendarios. Los mayas observaban cuidadosamente los movimientos del Sol, la Luna, Venus y otros planetas. En particular, Venus tenía un papel central, pues su visibilidad y ciclos se consideraban vinculados a poderes divinos y presagios de guerra. En códices mayas como el famoso Códice de Dresde, se encuentran tablas detalladas para calcular los ciclos de Venus y otros fenómenos celestes, incluyendo eclipses de Sol y de Luna, que podían predecirse con asombrosa exactitud. La arquitectura de muchos centros mayas muestra claramente cómo sus observaciones astronómicas estaban integradas en el urbanismo. Numerosos templos, pirámides y observatorios, como el famoso caracol en Chichén Itzá, estaban orientados de modo que marcaran fenómenos celestes importantes. Los amaneceres en los equinoccios y solsticios, las posiciones de Venus, o determinadas constelaciones. Estos edificios escenificaban los eventos celestes y los incorporaban a ceremonias religiosas. De este modo, los mayas unían la ciencia con el simbolismo religioso y utilizaban los fenómenos astronómicos para legitimar a los gobernantes, considerados mediadores entre el orden terrenal y el divino. El profundo saber maya sobre el tiempo y el cosmos estaba estrechamente ligado a su pensamiento religioso. Los ciclos temporales se consideraban sagrados y se repetían sin fin, con cada periodo asociado a dioses, eventos y rituales específicos. Para los mayas era esencial actuar en armonía con esos ciclos, para mantener el equilibrio del cosmos. Esto otorgaba a los astrónomos un papel central en la sociedad, pues con sus conocimientos interpretaban los calendarios rituales, determinaban los momentos propicios, y aseguraban así la conexión entre dioses, gobernantes y pueblo.
Los calendarios y la astronomía maya demuestran que esta cultura no concebía el tiempo como un concepto abstracto, sino como una dimensión viva, impregnada de lo divino, que atravesaba toda la vida social, política y religiosa. Su conocimiento preciso les permitió no solo logros científicos notables, sino también la creación de un orden cosmológico, que dio estabilidad y orientación a su civilización. Esta fusión de ciencia y religión convierte a la cultura maya hasta hoy en uno de los ejemplos más fascinantes de cómo el saber, la fe y el poder se entrelazan en la historia de la humanidad. Época de florecimiento del arte y la arquitectura. La época de florecimiento del arte y la arquitectura de los mayas, que alcanzó su punto culminante, especialmente durante el período clásico, representa uno de los aspectos más impresionantes de esta alta cultura. En esta época, los mayas crearon un paisaje arquitectónico y artístico de enorme diversidad y simbolismo, que no solo cumplía funciones prácticas, sino que también estaba profundamente arraigado en la ideología religiosa y política. Sus construcciones monumentales, esculturas elaboradas y decoraciones detalladas eran la expresión de una sociedad que unía poder, religión y estética, y lo manifestaba de manera impresionante. Un elemento central de su arquitectura eran las pirámides, que servían como templos y centros rituales. Estas estructuras escalonadas, construidas en su mayoría con piedra caliza, dominaban el paisaje urbano de los grandes centros mayas. Ejemplos famosos como el Templo Intikal o el Templo de las Inscripciones en Palenque muestran cómo la arquitectura maya se fusionaba con el simbolismo religioso. Las pirámides no eran solo lugares de culto, sino también espacios de representación del poder político. Con frecuencia contenían cámaras funerarias de gobernantes importantes y servían como monumentos de su legitimación divina. La compleja orientación de estos templos con respecto a fenómenos astronómicos, como solsticios y equinoccios, demuestra además la conexión entre arquitectura, religión y ciencia. Además de las pirámides, los mayas construyeron suntuosos palacios que servían como residencias y sedes administrativas de las familias gobernantes. Estos complejos, a menudo organizados en torno a patios centrales, disponían de numerosas salas, salones y escaleras, ricamente decorados, con relieves y pinturas murales. El Palacio de Palenque, con su torre distintiva, es un ejemplo sobresaliente de este estilo, y demuestra la combinación de uso práctico y función representativa, típica de la arquitectura de la élite maya. Otro elemento característico eran las estelas, monumentos de piedra erigidos verticalmente, con inscripciones y relieves. Servían como importantes medios para representar a los gobernantes, acontecimientos dinásticos y rituales religiosos. Las estelas de Copán y Quiriguá son especialmente famosas por sus representaciones detalladas y sus textos jeroglíficos, que contienen valiosa información histórica. Mostraban a los gobernantes en poses ceremoniales, a menudo acompañados por dioses o símbolos de poder, y funcionaban así como propaganda política en el espacio público. El juego de pelota mesoamericano también desempeñaba un papel central en la vida cultural de los mayas, y casi cada ciudad importante contaba con su propio campo de juego.
Estos rectángulos, flanqueados por muros inclinados, eran no solo escenarios deportivos, sino que estaban profundamente integrados en las creencias religiosas. El juego simbolizaba la lucha cósmica entre luz y oscuridad, vida y muerte, y los partidos se celebraban con frecuencia en el marco de grandes festividades religiosas. En algunos casos, estaban vinculados a sacrificios humanos, considerados necesarios para preservar el orden divino. El arte maya se extendía mucho más allá de la arquitectura. Pinturas murales, como las de Bonampak, muestran escenas detalladas de la vida cortesana, rituales y campañas militares, que combinaban elementos realistas con elementos simbólicos. Las cerámicas estaban decoradas con pinturas que ilustraban historias mitológicas, símbolos religiosos y escenas cotidianas, y al mismo tiempo servían como documentos importantes de la escritura. El lenguaje visual estaba impregnado de gran simbolismo y transmitía complejas concepciones sobre el orden cósmico, el mundo de los dioses y la legitimación del poder. Materiales como el jade, las conchas y el obsidiana se utilizaban para fabricar joyas, máscaras y objetos ceremoniales, a menudo encontrados en tumbas de personalidades de alto rango. Estos artefactos muestran no solo la refinada estética de los mayas, sino también la gran importancia del arte y de los bienes de lujo como expresión de estatus y de significado religioso. La época de florecimiento del arte y la arquitectura estuvo estrechamente vinculada a la estructura política de las ciudades-estado. Los gobernantes utilizaban proyectos de construcción y encargos artísticos de manera intencionada para demostrar su poder, subrayar su legitimidad dinástica y hacer visible su conexión con los dioses. Ciudades como Tikal, Palenque o Copán desarrollaron estilos inconfundibles, que no solo reflejaban tradiciones locales, sino que también eran expresión de las rivalidades e identidades de los distintos centros. Religión y sacrificios humanos. La religión de los mayas era un sistema complejo de mitos, rituales y concepciones cósmicas que impregnaba todos los aspectos de la vida social. Se basaba en un marcado politeísmo, en el que numerosas deidades personificaban distintos aspectos de la naturaleza, la vida y el cosmos. Los mayas veían el mundo como una interacción dinámica entre poderes divinos y la comunidad humana, siendo la tarea de las personas mantener el orden cósmico y asegurar el favor de los dioses mediante rituales y ofrendas. En especial, los sacrificios humanos desempeñaban un papel central, ya que se consideraban necesarios para garantizar la renovación cíclica del mundo y la continuidad de la vida. El panteón maya incluía una multitud de dioses venerados en diversas formas. Entre los más importantes estaban Itzam, el dios creador y señor del cielo, Chaak, el dios de la lluvia, responsable de la agricultura vital, y el dios sol Kinichao, adorado como fuente de luz y energía. También la diosa lunar Ischel, vinculada a la fertilidad, el nacimiento y la medicina, ocupaba un lugar destacado. Estos dioses podían manifestarse en diferentes aspectos, a menudo como fuerzas benévolas o destructivas, lo que subrayaba su ambivalencia y la necesidad de una comunicación ritual constante. La religión maya estaba estrechamente ligada a su concepción cíclica del tiempo y del cosmos. El mundo se entendía como una estructura dividida en distintas eras que debía renovarse periódicamente. Mitos como la historia de la creación en el Popol Vuh relatan la formación y destrucción del mundo en varios intentos, hasta que finalmente la humanidad actual fue moldeada a partir del maíz.
Esta conexión entre maíz y ser humano tenía un profundo significado religioso y se reflejaba en rituales que vinculaban la agricultura, la fertilidad y la supervivencia de la comunidad con la acción divina. Un elemento central de estas prácticas religiosas eran los sacrificios, entendidos como intercambio entre humanos y dioses. Aunque los sacrificios de animales y la entrega de alimentos, incienso y otras ofrendas eran comunes, los sacrificios de sangre tenían una importancia especial. La sangre se consideraba la esencia de la vida, que alimentaba a los dioses y aseguraba el equilibrio cósmico. Las élites y gobernantes realizaban con frecuencia autosacrificios, practicándose cortes o perforaciones en la lengua o los lóbulos de las orejas para extraer sangre y ofrecerla a los dioses. Estos actos demostraban no solo devoción religiosa, sino también el papel especial de los gobernantes como mediadores entre los hombres y los dioses. Los sacrificios humanos representaban la forma más intensa de esta práctica ritual. Se realizaban en ocasiones especialmente significativas, como la consagración de templos, fenómenos astronómicos, coronaciones o en tiempos de crisis, como sequías o guerras. Los prisioneros de guerra, a menudo pertenecientes a ciudades-estado rivales, eran las víctimas más frecuentes, pues su muerte simbolizaba la sumisión de poderes enemigos y el fortalecimiento del propio orden divino. Estos sacrificios iban acompañados de elaborados rituales, con música, danzas y plegarias. Algunas ceremonias se celebraban en los escalones de los templos piramidales, donde podían ser vistas por toda la comunidad, subrayando así el poder de los dioses y el papel de los gobernantes. La mitología maya, transmitida en el Popol Vuh, muestra la profunda conexión entre las creencias religiosas y la práctica ritual. Historias como la de los héroes gemelos, que descienden al inframundo Xibalbá, desafían a los dioses de la oscuridad y finalmente renacen como el sol y la luna, simbolizan el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. En este contexto, los rituales y sacrificios humanos se entendían como acciones necesarias para apoyar estos procesos cósmicos y preservar el equilibrio del mundo. Las fiestas y ceremonias religiosas se estructuraban todo el año y estaban estrechamente vinculadas a los ciclos calendáricos. Acontecimientos astronómicos como solsticios, equinoccios o los ciclos de Venus eran considerados momentos decisivos para los rituales. Los templos y pirámides solían estar alineados arquitectónicamente con estos eventos, fusionando religión, ciencia y arquitectura en un sistema integral. La religión de los mayas fue, por tanto, un sistema total que unía política, sociedad y naturaleza. Los gobernantes utilizaban los rituales y sacrificios de manera estratégica para reforzar su legitimidad divina y asegurar la lealtad de sus súbditos. Conflictos entre ciudades-estado. El período entre los siglos V y VIII después de Cristo estuvo marcado en la historia de los mayas por intensos conflictos y enfrentamientos militares entre las grandes ciudades-estado. Esta época, situada en pleno período clásico, suele describirse como una fase de competencia política y rivalidades constantes, que contribuyó de manera decisiva a la configuración del mapa político del mundo maya. Mientras que los siglos anteriores estuvieron caracterizados principalmente por el auge cultural y el establecimiento de importantes centros, ahora pasaban a primer plano la expansión militar, la política de poder y la búsqueda de la supremacía regional. En el centro de estos conflictos se encontraba el sistema político maya, basado en una gran cantidad de ciudades-estado independientes. Estos centros, entre ellos Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y muchos otros, eran entidades de poder autónomas con sus propias dinastías, élites y reivindicaciones territoriales. Entre estos estados existían complejas redes de alianzas, vasallajes y enemistades que cambiaban constantemente. Las alianzas políticas se consolidaban a menudo mediante matrimonios dinásticos, pero podían romperse con la misma rapidez y desembocar en guerras abiertas. Un ejemplo especialmente destacado de estas rivalidades fue el prolongado conflicto entre las dos superpotencias, Tikal y Calakmul,
que durante décadas lucharon por la hegemonía política en las tierras bajas. Calakmul, apoyada por una alianza de varias ciudades aliadas, logró en el siglo VI derrotar temporalmente a Tikal y debilitarla de manera considerable. Esta derrota condujo al llamado periodo de hiato de Tikal, durante el cual, a lo largo de varias décadas, la ciudad construyó pocas obras monumentales y mostró una evidente inestabilidad política. Solo a finales del siglo VII Tikal, bajo gobernantes como Hasab Chan Kaabil, pudo experimentar un renacimiento militar y cultural, logrando finalmente en el año 695 después de Cristo una victoria decisiva sobre Calakmul, que volvió a alterar el equilibrio de poder. También otras ciudades-estado desempeñaron un papel importante en estos conflictos. Copán y Quiriguá, en el sur, mantuvieron sus propias rivalidades, y en el año 738 Quiriguá, con el apoyo de Calakmul, obtuvo una victoria espectacular que llevó a la captura y ejecución del gobernante de Copán. Acontecimientos como este muestran que las guerras en el mundo maya no tenían solo una dimensión militar, sino también un fuerte componente simbólico y ritual. La captura de un gobernante enemigo se consideraba el mayor triunfo y solía glorificarse mediante inscripciones y monumentos. La guerra maya estaba marcada por una combinación de estrategia militar y significado ritual. Las batallas no se libraban únicamente con fines de expansión territorial, sino también para capturar prisioneros destinados al sacrificio ritual o para demostrar simbólicamente la dominación política. Los éxitos militares reforzaban la legitimidad de los gobernantes y subrayaban su conexión con los dioses, mientras que las derrotas podían ponerla gravemente en duda. La élite militar maya estaba formada por guerreros especialmente entrenados, cuyo rango y prestigio estaban estrechamente vinculados a sus logros en el campo de batalla. Esta fase de intensos conflictos tuvo profundas repercusiones en la estructura política y social del mundo maya. Por un lado, la constante competencia llevó a una enorme concentración de recursos en fines militares, lo que aumentó la dependencia de la población respecto a sus gobernantes. Por otro lado, acentuó la fragmentación de la región. En lugar de una cultura maya unificada, surgió un mosaico de poderes rivales que, aunque compartían rasgos culturales comunes, no formaban una unidad política superior. Las guerras frecuentes probablemente también contribuyeron a la posterior desestabilización de la sociedad clásica maya. Los hallazgos arqueológicos indican que el aumento de los conflictos en algunas regiones coincidió con la disminución de la población y el abandono de determinadas ciudades. Las inscripciones monumentales informan cada vez con mayor frecuencia de victorias militares y capturas, mientras que los desarrollos económicos e infraestructurales pasaron a un segundo plano. Esto sugiere que la creciente concentración en la guerra y en proyectos de prestigio contribuyó a la sobrecarga de los sistemas políticos y sociales. Colapso de los mayas clásicos. El colapso de los mayas clásicos en los siglos VIII y IX constituye uno de los acontecimientos más fascinantes, y al mismo tiempo, más enigmáticos de la historia precolombina. Durante este tiempo, numerosas ciudades importantes en las tierras bajas del sur, entre ellas Tikal, Copán, Palenque y Calakmul, fueron abandonadas repentinamente tras siglos de esplendor cultural y político. Los proyectos monumentales de construcción se detuvieron. Los testimonios escritos disminuyeron de manera dramática, y los otrora florecientes centros urbanos se convirtieron en ruinas desiertas. Sin embargo, este declive no fue un acontecimiento abrupto, sino un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de generaciones, desencadenado por una interacción de factores ecológicos, sociales, políticos y económicos. Un aspecto decisivo del colapso fue probablemente la sobreexplotación de los recursos naturales. Los estados mayas clásicos habían crecido fuertemente en su época de esplendor, tanto en población como en intensidad agrícola. Para abastecer a los centros urbanos en constante expansión, se talaron cada vez más áreas para el cultivo de maíz, frijoles y calabaza. Esto condujo a la deforestación,
a la erosión del suelo y a una creciente presión sobre el medio ambiente. Las investigaciones arqueológicas muestran que muchas regiones sufrieron en esta época una degradación ecológica significativa, lo que provocó malas cosechas y escasez de alimentos. A esto se sumaron múltiples y prolongados periodos de sequía, claramente comprobados por estudios paleoclimáticos. Estas fases de sequía coincidieron temporalmente con el periodo de decadencia y agravaron aún más la ya tensa situación de abastecimiento. Dado que las tierras bajas del sur carecían de grandes ríos y dependían en gran medida de reservorios de agua de lluvia, estos cambios climáticos afectaron a la sociedad con especial dureza. La escasez de agua y las malas cosechas pudieron desencadenar crisis de hambre, que a su vez provocaron disturbios sociales y migraciones. Al mismo tiempo, la inestabilidad política y las guerras continuas desempeñaron un papel central. Las rivalidades previamente descritas entre ciudades-estados se intensificaron aún más en el siglo IX, culminando en una ola de conflictos que desestabilizaron la región. Las inscripciones monumentales de este tiempo informan cada vez más sobre enfrentamientos bélicos, conquistas y capturas de gobernantes rivales. Estos conflictos devoraban recursos, debilitaban a las élites políticas y socavaban la confianza de la población en la capacidad de sus dirigentes para garantizar estabilidad y protección divina. A esto se sumó la erosión de la legitimidad política de los gobernantes. Los reyes mayas basaban su autoridad en gran medida en su papel religioso como mediadores entre los hombres y los dioses. Ante las malas cosechas, las sequías y las guerras continuas, su capacidad para mantener el equilibrio cósmico parecía cada vez más cuestionable. Cuando las bendiciones divinas esperadas no llegaban, el poder real perdía su fundamento. Esto probablemente condujo a revueltas, luchas internas dentro de la élite y al colapso de las estructuras estatales. También las tensiones sociales desempeñaron un papel. Mientras las élites seguían invirtiendo recursos en proyectos monumentales y ceremonias fastuosas, la población sufría hambre e incertidumbre. Los hallazgos arqueológicos apuntan a una creciente desigualdad y fragmentación social, que debilitaban la cohesión interna de las ciudades-estado. Es importante subrayar que el colapso no afectó a todo el mundo maya. Mientras las grandes ciudades de las tierras bajas del sur decaían, los centros políticos y culturales se trasladaron hacia el norte y el oeste, sobre todo a la península de Yucatán, donde ciudades como Chichén Itzá y Uxmal florecieron en el período posclásico. Esto demuestra que el colapso no significó el fin total de la civilización maya, sino más bien una profunda transformación en su organización política, ecológica y social. En resumen, el colapso de los mayas clásicos no fue un único acontecimiento aislado, sino el resultado de una compleja cadena de crisis ambientales, conflictos bélicos, debilitamiento político y cambios sociales. Estos factores interactuaron y llevaron al progresivo abandono de los otrora poderosos centros de las tierras bajas del sur. A pesar de este dramático declive, la cultura maya sobrevivió en otras regiones y en nuevas estructuras políticas, lo que pone de relieve la resiliencia y la capacidad de adaptación de esta notable civilización. Período posclásico. El período posclásico de los mayas, que se extendió aproximadamente del año 900 al 1500, marcó un cambio en el panorama político y cultural de esta civilización. Tras la decadencia de las grandes ciudades en las tierras bajas del sur, el centro de poder se desplazó cada vez más hacia el norte de la península de Yucatán, donde nuevos centros como Chichén Itzá, Uxmal y más tarde Mayapán se convirtieron en importantes núcleos políticos, económicos y religiosos. Esta fase estuvo marcada por una mayor conexión del mundo maya con otras culturas mesoamericanas, por la organización militar y por un cambio notable en el arte, la arquitectura y la estructura social. Chichén Itzá se convirtió en la potencia dominante de esta época y en una de las ciudades más impresionantes de los mayas. La ciudad se distinguía por su arquitectura monumental, que combinaba elementos tradicionales mayas con influencias de otras culturas, en particular de los toltecas del centro de México.
El famoso templo de Kukulcán, también conocido como el castillo, es un ejemplo de esta mezcla de estilos y simboliza el creciente intercambio cultural de aquel tiempo. Además de las pirámides y templos de Chichén Itzá, surgieron grandes canchas de juego de pelota, observatorios como el Caracol y plataformas ceremoniales, que demostraban que religión, astronomía y poder seguían estrechamente entrelazados. Uxmal, otro importante centro de este periodo, se desarrolló en paralelo a Chichén Itzá y es especialmente conocido por sus edificaciones artísticas en el llamado estilo Puuc. La pirámide del adivino y el palacio del gobernador son obras maestras de esta arquitectura, caracterizadas por fachadas ricamente decoradas, patrones geométricos y relieves figurativos. Mientras que Chichén Itzá tenía un carácter más militarista, Uxmal era considerado más bien un centro religioso y cultural, con menor énfasis en la expansión bélica. El período posclásico también estuvo marcado por una creciente militarización de la sociedad. Los gobernantes recurrieron cada vez más a las campañas militares para asegurar poder e influencia, e implementaron un sistema político fuertemente centralizado, más que en la época clásica. Ciudades como Chichén Itzá no solo actuaban como centros religiosos y culturales, sino también como núcleos de poder militar que controlaban las regiones circundantes. Otro rasgo central de esta época fue el aumento del intercambio cultural con otras regiones de Mesoamérica. En particular, los toltecas de las tierras altas de México tuvieron una gran influencia en el arte, la religión y la organización política de los mayas. Esto se refleja, entre otras cosas, en la veneración de Kukulcán, la deidad de la serpiente emplumada, que recuerda fuertemente al Quetzalcóatl de los toltecas. Tales influencias son claramente visibles en las construcciones y en la iconografía de Chichén Itzá, y apuntan a amplias redes de comercio y comunicación. En la fase tardía del período posclásico, el centro de poder se trasladó nuevamente, esta vez a Mayapán, que a partir del siglo XIII se convirtió en la ciudad líder del norte de Yucatán. Sin embargo, esta fase estuvo marcada por crecientes tensiones y conflictos internos, que finalmente llevaron a la disolución de la unidad política. Las guerras civiles y las rivalidades entre los diferentes estados mayas debilitaron la región y prepararon el terreno para el posterior éxito de los conquistadores españoles. El período posclásico muestra de manera impresionante lo adaptable y dinámica que fue la cultura maya. A pesar de la caída de las ciudades clásicas, crearon nuevas estructuras políticas, ampliaron sus horizontes culturales y mantuvieron elementos centrales de su religión, arte y ciencia. Al mismo tiempo, el desarrollo de esta época señala una creciente militarización e influencias externas que transformaron profundamente a la sociedad. Esta fase constituye, por tanto, el puente entre el apogeo de los mayas clásicos y las transformaciones provocadas por la llegada de los españoles en el siglo XVI. Influencia de los toltecas. La influencia de los toltecas sobre los mayas, entre los siglos X y XII, fue un factor decisivo para el desarrollo cultural durante el período posclásico. Durante esta época, se produjo una intensa mezcla de tradiciones, creencias y formas artísticas, que dejó huellas especialmente visibles en el norte de la península de Yucatán. La cultura tolteca del altiplano central de México, cuyo centro era Tula, se expandió mucho más allá de su región de origen y marcó profundamente ciudades como Chichén Itzá, que se convirtió en un centro político y religioso de los mayas. Un elemento muy significativo de este intercambio cultural fue la introducción y veneración de la serpiente emplumada. Entre los mayas se la conocía como Kukulcán y entre los toltecas como Quetzalcóatl. Esta deidad, relacionada con la fertilidad, la lluvia, el viento, la sabiduría y la renovación cultural, simbolizaba el contacto estrecho entre ambos pueblos. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá es un ejemplo sobresaliente de esta fusión cultural. La pirámide no solo es arquitectónicamente impresionante, sino que también está alineada de manera exacta con los fenómenos astronómicos. Durante los equinoccios de primavera y otoño,
la luz y la sombra crean la impresión de una serpiente descendiendo. Esto subraya la conexión entre religión, astronomía y arquitectura. Además de la religión, la influencia tolteca se reflejó claramente en la arquitectura. Chichén Itzá muestra edificios que imitan el estilo de Tula, como salas con columnas, figuras atlantes y relieves que representan escenas de guerra. Estos elementos arquitectónicos indican una creciente militarización de la sociedad maya, muy vinculada a las tradiciones toltecas. La influencia tolteca llevó a que la cultura maya se alejara del modelo clásico de ciudades-estado independientes y se orientara hacia centros de poder más grandes y jerárquicamente organizados. También en el arte y la iconografía se pueden ver claros signos de influencia tolteca. Las representaciones de guerreros, símbolos jaguarinos y rituales de sacrificio se hicieron más prominentes en los centros mayas del norte. Los campos de juego de pelota, importantes ya en el período clásico, adquirieron ahora relieves que mostraban decapitaciones y sacrificios, prácticas relacionadas con los cultos guerreros toltecas. Esta fusión intensificó el carácter ritual y militar del juego de pelota y mostró la relación entre guerra, religión y poder. Económicamente, el contacto entre mayas y toltecas fomentó la expansión de redes comerciales que conectaban amplias regiones de Mesoamérica. Se intercambiaban bienes de lujo como obsidiana, jade, cacao y plumas exóticas entre el altiplano y la península de Yucatán. Esto aumentó la riqueza y la dinámica cultural de la región. El comercio no solo promovió la prosperidad económica, sino que también facilitó la difusión de ideas y prácticas religiosas toltecas en los territorios mayas. El impacto de los toltecas no solo enriqueció la cultura maya, sino que también provocó cambios sociales profundos. El enfoque creciente en la fuerza militar y la guerra ritual modificó la estructura de poder dentro de las ciudades-estado y favoreció la formación de gobiernos controlados por élites guerreras. Chichén Itzá se convirtió en un ejemplo de esta fusión entre la tradición militar tolteca y la religiosidad maya, convirtiéndose en la potencia dominante de la región. En conjunto, la influencia tolteca marcó un punto de inflexión para los mayas. Muchas tradiciones clásicas continuaron, pero se combinaron con las ideas militares y religiosas toltecas, creando una nueva cultura híbrida que transformó de manera duradera la organización política y las prácticas espirituales de los mayas. Este desarrollo sentó las bases para el dominio de ciudades como Chichén Itzá y preparó el camino para los cambios que marcarían la historia maya en el período posclásico. Mayapán. Mayapán, que surgió aproximadamente entre los años 1200 y 1450 como la capital dominante en el norte de la península de Yucatán, se considera la última gran metrópolis política y cultural de los mayas antes de la fragmentación de su sociedad en pequeños señoríos. La ciudad se desarrolló después del declive de Chichén Itzá y asumió su papel como centro de poder de la región. Durante este periodo, surgió un nuevo sistema político, fuertemente centralizado, que reflejaba los cambios en el mundo maya. La militarización, las intrigas políticas y los conflictos internos adquirieron una importancia creciente. Mayapán se diferenciaba de ciudades anteriores como Tikal o Chichén Itzá. Mientras esas ciudades brillaban por sus monumentales construcciones y extensas redes de estados vasallos, Mayapán también era arquitectónicamente relevante, pero estaba más fortificada y rodeada por una gran muralla, lo que indicaba un aumento de la inseguridad y los enfrentamientos bélicos. Se estima que dentro de las murallas vivían hasta 1000 personas, una densidad poblacional muy alta para la época. La ciudad no era solo un centro político, sino también religioso. Albergaría templos, pirámides, palacios y plazas ceremoniales, muchas de ellas influenciadas por la tradición tolteca, ya visible en Chichén Itzá. La estructura política de Mayapán se basaba en una alianza entre poderosas familias nobles, que gobernaban la ciudad en conjunto. En la cúspide estaba la familia Cocom, que con el tiempo centralizó el poder y gobernó de manera cada vez más autoritaria. Bajo su liderazgo,
Mayapán se convirtió en una potencia hegemónica, controlando numerosas ciudades y regiones de la península de Yucatán. Este dominio se aseguraba mediante fuerza militar, y se sabe que Mayapán mantenía una red de estados vasallos y tributarios que proveían recursos, mano de obra y bienes de lujo. En lo religioso y cultural, Mayapán continuó las tradiciones de las ciudades mayas anteriores, destacando la veneración a Kukulcán, la serpiente emplumada, que seguía teniendo un papel central. Las ceremonias, la arquitectura de los templos y la iconografía de la ciudad muestran la continuidad de las prácticas religiosas de Chichén Itzá, combinadas con tradiciones locales. La religión también servía como instrumento político para legitimar a los gobernantes y mantener el orden social. Con el tiempo, las tensiones internas, los conflictos entre familias nobles y la creciente insatisfacción con el gobierno de los Cocom llevaron a la desestabilización de la ciudad. En el siglo XV, estos conflictos se intensificaron. Las familias rivales, especialmente los Sioux, se rebelaron contra los Cocom. Estas confrontaciones culminaron alrededor de 1440 en una sangrienta guerra civil, en la que los Sioux derrocaron a los Cocom y devastaron la ciudad. Este conflicto interno marcó el fin de Mayapán como centro político central. Tras la caída de Mayapán, la región se fragmentó en numerosos pequeños señoríos independientes, conocidos como curcavales. Estos territorios fragmentados competían entre sí y provocaban frecuentes guerras locales, aumentando aún más la fragmentación política del mundo maya. Cuando los españoles llegaron a Yucatán a principios del siglo XVI, encontraron una región fuertemente descentralizada, sin un liderazgo político unificado, lo que facilitó la conquista. Mayapán fue, por tanto, el último símbolo importante de un gobierno maya centralizado. Representaba tanto la continuación de las brillantes tradiciones de los mayas clásicos y posclásicos influenciados por los toltecas, como el inicio de los conflictos internos que finalmente destruirían la unidad política de la región. La historia de Mayapán muestra cómo los mayas, a pesar de su riqueza cultural y estructuras complejas, eran vulnerables a tensiones internas que debilitaban su capacidad de defensa frente a amenazas externas. Fragmentación en pequeños señoríos. La fragmentación en pequeños señoríos alrededor del año 1450 marcó una fase decisiva en la historia tardía de los mayas. Tras la guerra civil que destruyó Mayapán, la unidad política del norte de la península de Yucatán colapsó por completo. El fin de Mayapán dejó un vacío de poder, que ninguna ciudad nueva pudo llenar, a diferencia de lo que había ocurrido tras el declive de otros centros mayas. En su lugar, la región se dividió en numerosos pequeños señoríos independientes, conocidos como cuchcavales. Cada uno de estos estados consistía en una ciudad central y varios pueblos cercanos, y estaba dominado por una familia noble gobernante. Esta división provocó una fragmentación drástica del panorama político. Cada señorío seguía sus propios intereses y a menudo entraba en conflicto con sus vecinos. En lugar de cooperación o alianzas que pudieran aportar estabilidad, las rivalidades, disputas fronterizas y enfrentamientos armados definían la vida cotidiana. Los hallazgos arqueológicos y los registros escritos muestran que se producían regularmente incursiones, capturas y guerras de represalia. Esta situación debilitaba la región y prevenía la formación de un bloque de poder unificado capaz de resistir presiones externas. La estructura social dentro de estos señoríos permanecía fuertemente jerárquica. En la cima estaban las familias nobles poderosas, apoyadas por una élite guerrera y autoridad religiosa. La población común estaba formada por agricultores, artesanos y trabajadores, quienes pagaban tributos y constituían la base económica de los señoríos. Mientras la élite promovía ceremonias fastuosas y proyectos de construcción, la población simple soportaba la carga de los tributos y los efectos de los conflictos constantes. Económicamente, esta fase se caracterizó por la disminución de las redes comerciales a gran escala.
Aunque continuaba el comercio local entre los señoríos, el intercambio a gran distancia, que antes había generado prosperidad y difusión cultural, disminuyó notablemente. La falta de estabilidad política fomentó la autosuficiencia de las regiones. La infraestructura centralizada bajo Mayapán se deterioró, dificultando aún más la integración económica de la península. Las prácticas religiosas y culturales también se mantuvieron localizadas. Cada gobernante contaba con sus propios sacerdotes y rituales para legitimar su poder. Aunque se conservaron tradiciones centrales, como la veneración a dioses como Kukulcán o Itzamna, la uniformidad religiosa que existía bajo Mayapán perdió importancia. Esta evolución reforzó la fragmentación y dio lugar a identidades regionales distintas dentro de la cultura maya. La fragmentación política tuvo consecuencias importantes cuando, a principios del siglo XVI, llegaron los españoles a Yucatán. Los pequeños señoríos facilitaron a los conquistadores manipular a los mayas entre sí. Sin un centro de poder central o una defensa militar coordinada, los distintos señoríos no pudieron resistir eficazmente el avance europeo. Las rivalidades entre los cuzcabales fueron aprovechadas por los españoles para formar alianzas con algunos grupos y aislar a otros. Así, la fragmentación en pequeños señoríos representa la última fase del gobierno maya independiente antes de la conquista española. Muestra cómo los conflictos internos, la falta de unidad política y las rivalidades regionales podían debilitar una civilización poderosa y hacerla vulnerable a intervenciones externas. Al mismo tiempo, esta época evidencia que la cultura maya sobrevivió al colapso de sus estructuras políticas centrales, aunque de forma fragmentada y regionalizada, lo que influyó decisivamente en su destino. Llegada de los españoles. La llegada de los españoles entre 1517 y 1519 marcó un cambio dramático en la historia de los mayas y anunció el fin de su independencia política. Las primeras expediciones, lideradas por conquistadores como Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y finalmente Hernán Cortés, llevaron a los europeos a las costas de la península de Yucatán. Estos primeros contactos estuvieron marcados por encuentros cautelosos, pero también por desconfianza y conflictos. Para los mayas, la aparición de los españoles fue una experiencia totalmente nueva. Se trataba de extranjeros equipados con tecnologías desconocidas, como armas de fuego, cañones y caballos, cuya fuerza y propósitos eran difíciles de comprender. Los primeros enfrentamientos entre españoles y mayas evidenciaron rápidamente la desigualdad entre ambos. Aunque los mayas eran guerreros experimentados, con arcos, lanzas y armas de obsidiana, estaban claramente en desventaja frente a las armas de metal y la táctica militar de los conquistadores. Además, los españoles se beneficiaron de las rivalidades entre los numerosos señoríos independientes, formando alianzas con algunos grupos para combatir a sus enemigos. Más allá de la amenaza militar, las enfermedades traídas por los europeos tuvieron un efecto catastrófico. Viruela, sarampión e influenza, contra las que la población indígena no tenía inmunidad, se propagaron rápidamente, diezmando la población en los primeros años tras el contacto. Se estima que hasta un 80% o incluso más de la población de algunas regiones de Mesoamérica murió en pocas décadas. Esto no solo alteró gravemente la estructura social y económica de los territorios mayas, sino que también debilitó su capacidad para defenderse de manera organizada. La llegada de los españoles coincidió con una fase de fragmentación política entre los mayas. Tras la caída de Mayapán, los diversos cuzcabales estaban en conflictos constantes y no podían unirse contra un enemigo común. Los españoles supieron aprovechar estas rivalidades, aliándose con ciertos señoríos y desestabilizando aún más la región. Cultural y religiosamente, el contacto con los europeos también tuvo profundas consecuencias. Los españoles no solo eran conquistadores, sino también misioneros, que buscaban difundir la religión cristiana.
Los primeros intentos de evangelización encontraron resistencia. Sin embargo, la combinación de presión militar, epidemias y desestabilización social debilitó progresivamente las creencias tradicionales. Un ejemplo notable de esta época fue el encuentro de Hernán Cortés con Jerónimo de Águila y Gonzalo Guerrero, dos españoles que, tras un naufragio, vivieron años entre los mayas. Mientras Águila se unió a Cortés como traductor, Guerrero decidió quedarse, se casó con una mujer maya y se convirtió en líder entre ellos. Este caso ilustra los complejos contactos culturales y la fase de transición en que mayas y españoles se encontraron. En resumen, la llegada de los españoles no condujo de inmediato a la conquista total, pero desencadenó una serie de eventos que alteraron profundamente la estructura política y social maya. La combinación de tecnología militar superior, enfermedades devastadoras y la explotación de rivalidades internas preparó el terreno para las siguientes décadas de conquista y marcó el inicio de un cambio profundo que pondría fin a la civilización maya independiente. La conquista española. La conquista española de los territorios mayas, que se prolongó desde la década de 1520 hasta 1697, fue un proceso largo y complejo. A diferencia de la rápida caída del imperio azteca, los mayas ofrecieron una resistencia que duró más de 150 años. Esta resistencia se vio reforzada por la fragmentación política de la región, el terreno difícil y la determinación de la población local. El último gran enclave independiente, la ciudad de Tayasal, cayó en 1697, marcando el fin de esta época y la incorporación de los mayas al imperio colonial español. En las primeras décadas tras la llegada de los españoles, las conquistas se centraron en las regiones costeras más accesibles y en las ciudades prósperas de la península de Yucatán. A partir de la década de 1520, los españoles, apoyados en alianzas con señoríos mayas rivales, comenzaron a someter sistemáticamente a los cuzcabales. Francisco de Montejo dirigió varias campañas desde 1527, enfrentándose sin embargo a una resistencia feroz. Los densos bosques, el clima tropical y la estructura descentralizada de los mayas dificultaban enormemente la conquista, y los avances militares eran lentos. La fragmentación política fue un factor clave. A diferencia de los aztecas, no existía un imperio central que cayera al capturar a un solo gobernante. Había decenas de señoríos independientes, que los españoles debían derrotar uno por uno. Aprovechando las rivalidades internas, los españoles formaron alianzas estratégicas para vencer a los enemigos de sus aliados. Mientras tanto, los conflictos internos impedían una resistencia unificada. El mayor obstáculo fue la resistencia en regiones remotas, especialmente en las tierras bajas de Petén, en la actual Guatemala. Allí se encontraba la ciudad de Tayasal, habitada por los itzáes, que se convirtió en una verdadera bastión de resistencia. Su ubicación, sobre una isla en el lago Petén, permitió defenderse de los ataques durante mucho tiempo. Durante décadas, la región permaneció fuera del control efectivo de los españoles. Los intentos repetidos de conquista fracasaban por enfermedades, problemas logísticos y la eficaz defensa de los mayas. Al mismo tiempo, los españoles comenzaron a expandir su influencia mediante la misión religiosa. Misioneros católicos construyeron iglesias e intentaron convertir a los mayas al cristianismo. En algunas regiones lograron avances, pero en zonas alejadas muchas prácticas tradicionales se mantuvieron, mezclándose con elementos cristianos en un sincretismo cultural. Los enfrentamientos contra los misioneros y la conversión forzada a veces derivaron en conflictos sangrientos. No fue sino hasta finales del siglo XVII que los españoles lograron conquistar los últimos territorios mayas independientes. En 1697, lanzaron una ofensiva masiva contra Tayasal. Apoyados por cañones, armas de fuego y barcos, finalmente tomaron la ciudad isleña.
La caída de Tayasal simbolizó el fin definitivo del dominio maya independiente. Tras la conquista, los territorios fueron plenamente integrados al Imperio español. Aún así, persistieron formas de resistencia, como la práctica oculta de rituales tradicionales y pequeños levantamientos en los siglos posteriores. A pesar de la derrota militar, los mayas conservaron su identidad cultural en muchos aspectos, adaptándose a las nuevas condiciones políticas y sociales. La conquista española no fue un evento único, sino un proceso largo marcado por violencia, adaptación y perseverancia. Demuestra cómo la geografía, la estructura descentralizada y la tenaz resistencia maya retardaron la expansión española, convirtiéndose en una de las conquistas más largas y persistentes de la historia colonial. La época colonial. La época colonial, desde los inicios del dominio español en el siglo XVI hasta el siglo XIX, significó un profundo cambio para los mayas. Su sociedad, economía y forma de vida se transformaron profundamente. Tras la conquista definitiva, los mayas fueron plenamente integrados al sistema colonial español. Este sistema buscaba utilizar a la población indígena como mano de obra y contribuyentes, hispanizar su religión y cultura, y asegurar el control colonial sobre la región. A pesar de estas imposiciones, los mayas conservaron muchos elementos de su cultura tradicional, adaptándolos a la nueva realidad. La integración se realizó principalmente a través del sistema de encomiendas. Los colonos españoles recibían tierras y el derecho de exigir trabajo y tributos a la población indígena. Esta labor forzada, combinada con la entrega de tributos en especie, sostenía la economía colonial, pero suponía una carga enorme para los mayas. Las comunidades debían entregar gran parte de sus cosechas, especialmente maíz, frijoles y algodón, y al mismo tiempo cumplir con trabajos obligatorios. Paralelamente, los españoles impulsaron la misionación religiosa. Órdenes como los franciscanos, dominicos y agustinos construyeron iglesias, conventos y escuelas. El objetivo era erradicar la religión indígena y convertir a la población al cristianismo. Muchas ciudades sagradas fueron destruidas y antiguos rituales prohibidos. Sin embargo, los mayas adaptaron su fe, combinando elementos tradicionales con el cristianismo. Así surgieron formas sincréticas de religiosidad, donde los antiguos dioses continuaban en la figura de santos, y las fiestas tradicionales se fusionaban con celebraciones católicas. A pesar de la opresión, la estructura de los pueblos mayas permaneció en gran medida intacta. Muchas comunidades existían como unidades relativamente autónomas, gobernadas por consejos de ancianos locales. En estas comunidades se preservaban la lengua, las costumbres y las estructuras sociales, manteniendo viva la identidad cultural. La agricultura continuó siendo el eje de la vida cotidiana, con el maíz como alimento central y motor de la economía y la cultura. Durante la época colonial surgieron también movimientos de resistencia. En zonas remotas, como las tierras bajas de Guatemala y partes de Chiapas y Yucatán, grupos mayas se refugiaron en áreas alejadas, fuera del control directo de los españoles, conservando sus tradiciones. Pequeñas revueltas contra tributos excesivos o trabajo forzado mostraron que la presión colonial nunca fue completamente aceptada. La colonización también trajo nuevas enfermedades y cambios sociales, que redujeron drásticamente la población indígena en los primeros siglos. Aún así, las comunidades mayas se recuperaron parcialmente y se adaptaron a las nuevas condiciones, asegurando la supervivencia de su cultura. La dominación española transformó profundamente los territorios mayas. Ciudades como Mérida y Campeche se levantaron sobre antiguos centros mayas y se convirtieron en importantes núcleos administrativos y comerciales. Aún así, gran parte de la población maya permaneció en el campo, llevando una vida marcada por la explotación colonial, pero culturalmente resistente. Su lengua, costumbres y estructuras sociales perduraron,
convirtiéndose en un rasgo esencial de la identidad indígena hasta la actualidad. La época colonial fue así un periodo de cambio profundo y de perseverancia. Mientras los mayas eran incorporados y oprimidos por el sistema español, encontraron formas de mantener su identidad cultural. Este equilibrio entre adaptación y resistencia permitió que sus tradiciones sobrevivieran siglos de dominio colonial. La Guerra de Castas. La Guerra de Castas, que tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, fue uno de los levantamientos indígenas más significativos y prolongados en la historia de América. Fue un intento dramático de los mayas de la península de Yucatán de recuperar su autonomía y resistir la opresión de la gobernación central de México y de la élite blanca. Este conflicto se desarrolló sobre el fondo de siglos de explotación colonial, despojo de tierras y discriminación social, que continuaron tras la independencia de México. La guerra tuvo tanto una dimensión étnica como social. La población rural oprimida se rebeló contra los grandes terratenientes y las autoridades gubernamentales. A comienzos del siglo XIX, la situación de los mayas se había deteriorado gravemente. Bajo el gobierno mexicano, muchas comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras para plantar productos destinados a la exportación, como azúcar y agave para producir cuerdas. Los mayas fueron forzados a un sistema de deuda y servidumbre, convirtiéndose de facto en trabajadores forzados en las haciendas de los terratenientes. Altos impuestos, tributos obligatorios y discriminación agravaban la vida cotidiana de la población indígena. La combinación de necesidad económica, desigualdad social y opresión cultural llevó finalmente a una explosión de tensiones. El levantamiento comenzó en las regiones orientales de Yucatán, liderado por líderes locales como Achintopat y Xchezil. Los primeros éxitos de los rebeldes fueron notables. En poco tiempo conquistaron grandes áreas de la península y destruyeron guarniciones y asentamientos de la élite blanca y mestiza. El conflicto fue extremadamente violento, ya que los mayas atacaban posiciones militares y destruían asentamientos que consideraban símbolos de opresión. Un punto decisivo fue la importancia de la cruz parlante, un símbolo religioso venerado en la ciudad maya de Chan Santa Cruz. La cruz parlante combinaba fe religiosa con movilización política, fortaleciendo la moral de los combatientes mayas y difundiendo la idea de que el levantamiento estaba divinamente legitimado. Los seguidores de este movimiento fundaron un estado maya independiente con Chan Santa Cruz como capital, que existió de facto durante varias décadas. El gobierno mexicano, debilitado por conflictos internos y la guerra con Estados Unidos, no pudo inicialmente suprimir el levantamiento. Solo en la década de 1850, con tropas mejor armadas y milicias modernas, los mexicanos comenzaron a reducir gradualmente la resistencia. Aún así, los combates continuaron en el este de Yucatán, y los mayas de Chan Santa Cruz defendieron su autonomía con gran tenacidad. La guerra de castas se extendió por décadas y evolucionó de un levantamiento abierto a una guerra de guerrillas. Incluso cuando la influencia maya disminuyó, grupos rebeldes permanecieron activos en zonas remotas, como la selva densa de Quintana Roo. El conflicto terminó oficialmente con la ocupación de Chan Santa Cruz por las tropas mexicanas, aunque pequeñas guerrillas continuaron años después. Las consecuencias fueron devastadoras. Cientos de miles murieron por combate, hambre y enfermedades. Grandes partes de la población maya fueron desplazadas o esclavizadas, y la península de Yucatán quedó gravemente afectada económica y socialmente. Al mismo tiempo, el levantamiento se convirtió en un símbolo duradero de resistencia de los mayas frente a la opresión y de su determinación de preservar su identidad cultural. La guerra de castas evidenció no solo las profundas divisiones sociales y étnicas de México en el siglo XIX, sino también la capacidad de los mayas de resistir durante décadas a un poder militar superior. Este conflicto marcó el sentido de identidad de los mayas hasta la actualidad y es recordado como uno de los capítulos centrales de su lucha histórica por autonomía y justicia.
Los mayas hoy. Los mayas de hoy son descendientes directos de una de las civilizaciones precolombinas más importantes. Representan hasta el presente una comunidad cultural y lingüística viva. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas de origen maya viven actualmente en México, Guatemala, Belice y Honduras. Los mayores centros de población se encuentran en Guatemala y en la península mexicana de Yucatán. A pesar de siglos de colonización, opresión y presión para asimilarse, han logrado conservar elementos centrales de su lengua, sus tradiciones y su cosmovisión, adaptándolos a la modernidad. Un rasgo importante de la sociedad maya actual es la diversidad lingüística. Se hablan más de 3 lenguas mayas, entre ellas el yucateco y el mam. Estas lenguas no son solo medios de comunicación, sino portadoras de identidad cultural, historia y visión del mundo. En muchas regiones rurales, estas lenguas siguen siendo de uso cotidiano, mientras que el español domina en las ciudades y en la vida oficial. Numerosos programas educativos y culturales han contribuido en las últimas décadas a fortalecer la importancia de las lenguas mayas y asegurar su continuidad. Las costumbres y tradiciones culturales de los mayas también se mantienen vivas. Se reflejan especialmente en fiestas, rituales y prácticas religiosas. Muchos festivales actuales son un sincretismo entre antiguas creencias mayas y tradiciones católicas que se fusionaron durante la época colonial. Se celebran ceremonias en honor a los santos, a menudo asociándolos con antiguos dioses o espíritus de la naturaleza. Sanadores y chamanes continúan desempeñando un papel importante en muchas comunidades, y la medicina tradicional a base de plantas se usa junto con la atención médica moderna. En la arquitectura, la vestimenta y las artesanías también se conservan elementos de la cultura maya antigua. Especialmente en áreas rurales, muchas mujeres mayas todavía visten trajes tradicionales coloridos, tejidos a mano, con patrones y significados propios de cada región. El cultivo de maíz, frijol y calabaza, base de la economía maya desde la época clásica, sigue siendo central en la agricultura de muchas comunidades y tiene valor simbólico como patrimonio cultural. La conexión con las antiguas ciudades mayas y su legado histórico es otro aspecto importante de la identidad maya actual. Lugares como Chichén Itzá, Tikal o Copán no solo son atractivos turísticos, sino que conservan significado espiritual para los descendientes mayas. Muchas comunidades se consideran guardianes de estos sitios sagrados y realizan ceremonias que transmiten conocimientos y creencias ancestrales. Aún así, los mayas hoy enfrentan desafíos importantes. En muchas regiones sufren pobreza, acceso limitado a educación y salud, y discriminación institucional. En Guatemala, durante el conflicto civil, fueron especialmente afectados por violencia y represión, ya que a menudo se les consideraba base de resistencia. En las últimas décadas ha surgido una creciente autoorganización política. Las organizaciones mayas defienden derechos indígenas, autonomía cultural y protección de sus territorios tradicionales. En la sociedad moderna, los mayas no solo sobreviven, sino que aportan activamente a la diversidad cultural de sus países. Su arte, música, danzas y gastronomía forman parte de la identidad nacional en México, Guatemala y países vecinos. Además, el conocimiento maya sobre agricultura, astronomía y naturaleza se valora en discusiones ecológicas y científicas. Los mayas hoy representan una continuidad notable entre pasado y presente. Son portadores de una rica tradición histórica y una sociedad moderna dinámica, que preserva sus raíces culturales mientras encuentra nuevas formas de afirmación e integración en el mundo globalizado. Su existencia demuestra que la cultura maya no es un relicto del pasado, sino una realidad viva que sigue evolucionando y ejerce influencia en Centroamérica hasta hoy.